Muy buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Deseando y esperando que se encuentren bien de salud y que puedan estar en esta mañana juntos, deseando compartir de un nuevo tiempo en presencia de nuestro Dios. Afortunados somos, mis hermanos, al poder tener la tecnología con nosotros y poder de esta forma ejercer este culto de adoración a nuestro Dios. De verdad que nos sentimos muy agradecidos con Dios, a pesar de las circunstancias que hoy atravesamos, de que podamos estar sirviéndole a Él y podamos servirle también a ustedes que se encuentran en casa en medio de este confinamiento. Bien, mis hermanos, damos la bienvenida a los amigos, a aquellos que vienen acercándose a nuestra transmisión. De verdad que esperamos que Dios nos pueda hablar en esta mañana. Y quiero que por favor usted me pueda acompañar por un tiempo más a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo tiempo, Señor, por esta nueva misericordia, por esta muestra de amor que ha resplandecido sobre nosotros. Gracias, Padre, porque hemos podido despertar y hemos podido apreciar que tú has tenido cuidado de nosotros. Has mostrado cuidado de tu creación. Has mostrado cuidado, Señor, de tus hijos. Y nosotros hoy queremos agradecértelo a ti. Oh Dios, en tu bondad y en tu amor, nos has permitido que nosotros nos acerquemos en esta mañana ante tu presencia. Y esto no por nuestros méritos, no por nuestras virtudes, sino por aquellas que hacen posible que pecadores como nosotros se puedan acercar. Por Jesucristo, aquel que dio su vida en rescate por los perdidos, entre los cuales nosotros formábamos parte. Oh bendito Señor, agradecemos ese sacrificio, esa muestra de amor y de justicia por la cual nuestros pecados fueron sepultados y hoy nosotros podamos tener acceso ante ti. Oh Dios, gracias por los hermanos, por los amigos que conscientes de este sacrificio vienen ante tu presencia en oración y allí en sus casas junto a sus familias, Señor, pueden separar este espacio, este momento para vincular sus vidas ante ti. Dios, pidiéndote estamos que puedas ayudarnos en medio de nuestro aislamiento, en medio, Señor, de estar confinados y no poder gozar de la presencia de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, sino atendiendo a esta tecnología, a este medio que tú nos regalas en este siglo, para que podamos de esta forma ser fortalecidos, alimentados y consolados por ti. Pedimos, Dios, que nos puedas ayudar en esta nuestra petición colectiva. Que nos puedas ayudar, Señor, a escuchar tu voz, a que seas tú aquel buen pastor que pueda dirigirnos en esta mañana a pastos verdes y que nuestra alma pueda hallar descanso en tu palabra, Señor. Te suplicamos, Dios, que puedas obrar a favor de mi vida y que de esta forma puedas bendecir a tu pueblo, que pueda tu pueblo ser edificado, Señor, ser confortado por ti. Pueda tu pueblo, Señor, ser animado. Oh Dios, es nuestra súplica, pidiéndote también por aquellos amigos que vienen siguiendo nuestra transmisión y se acercan a este medio, Señor, deseando encontrar descanso y felicidad para su alma. Oh Dios, que pueda tu evangelio ser suficiente en esta hora para ellos. Pueda producir, Señor, las promesas eternas que en él se encuentran, el regocijo necesario para el alma del pecador. En Cristo te lo suplicamos, Señor, y a ti te damos gracias en esta hora por tus méritos, por los méritos de aquel que dio su vida en ese madero. Decimos gracias. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Quiero que por favor me pueda acompañar al libro de Eclesiastés, que se pueda situar en el capítulo 3, versículo 1 hasta el verso 15. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a estar predicando sobre el Dios que gobierna los tiempos. Ese será el título de nuestra enseñanza
en la mañana de hoy, el Dios que gobierna los tiempos. Pero antes de pasar a nuestra lectura, yo quiero permitirme informar sobre el contexto general de este libro. El libro de Eclesiastés fue escrito probablemente en el año 935 a.C. Fue escrito por Salomón, el hijo del rey David. Este es un libro de literatura sapiensal, es decir, de sabiduría, y nos invita constantemente a la reflexión sobre la vida. Es un maravilloso libro de sabiduría que nos enseña que sin Dios todo en este mundo es vanidad. De hecho, el escritor, quien se describe así como el predicador, concluye que la vida bajo el sol es vana, frustrante y sin sentido cuando no se tiene a Dios. He aquí una declaración que despierta mucho malestar en el hombre. El hombre se ha visto a sí mismo como el constructor de su propia felicidad. El hombre que se ha visto a sí mismo como el autor de su bienestar, como el gobernante de su tiempo y el amo absoluto de su existencia. Pero, ¿será esto acaso verdad? ¿Será verdad que todas estas cosas son realmente ocasionadas por el hombre? Una vez más, el predicador nos invita a reflexionar y esta vez lo hará utilizando las palabras escritas en el capítulo 3. Yo quiero invitarle que por favor usted me pueda acompañar a leerlas. Dice el escritor bíblico: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Nos acercamos ante ti, bendito Señor, nuevamente a implorar misericordia y gracia. Esta vez, Señor, para que me permitas ser fiel a tu texto. Que de esta forma, Señor, podamos conducir a tu pueblo en una palabra real y verdadera. Una palabra de acuerdo, Señor, a las que tú ya inspiraste. Palabras que son verdad y que pueden de verdad dirigirnos a un descanso eterno y perdurable. Oh bendito Señor, ayúdame. Asiste mi vida y permíteme, Señor, en esta hora poder predicar con fidelidad
pero a su vez con sencillez, de modo que mis hermanos que están en casa, que los amigos que no te conocen, puedan abrazar tu evangelio y podamos en ese evangelio encontrar la suficiencia para nuestra alma. En Cristo es mi súplica, Dios. Amén. Gloria al Señor. A través del texto que acabamos de considerar, el predicador nos enseña que hay un tiempo para todo cuanto sucede en este mundo. Dios ha determinado lo que sucede, ha sucedido y cuándo sucederá. Sin embargo, eso es parte de la frustración de la vida bajo el sol. Pues aunque todos los seres humanos anhelan conocer, controlar y entender todo lo que sucede en esta vida, se dan cuenta que no pueden. Porque el único que controla todo lo que sucede y existe es Dios. Ante esta realidad, el predicador llega a dos conclusiones. La primera es que lo mejor que puede hacer el ser humano es regocijarse en Dios y en su soberanía. Y la segunda es que este hombre, el ser humano, debe asombrarse de Dios cada día. Ahora bien, para llegar a estas conclusiones que ya hemos mencionado en nuestro estudio, nosotros nos estaremos apoyando en tres encabezados. Y lo primero que veremos será que el Dios soberano es quien asigna y controla los tiempos. El Dios soberano es quien asigna y está en control de los tiempos. En segundo lugar, observaremos cómo ese control de Dios genera en el hombre frustración. Cómo el control de Dios genera en el hombre frustración. Y en tercer y último lugar, consideraremos cuál debería ser nuestra reacción ante el gobierno de los tiempos establecidos por Dios. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante el gobierno de los tiempos establecidos por Dios? Pasemos entonces a nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. El Dios soberano es quien asigna y está en control de los tiempos. Quiero que me acompañe a leer nuevamente el versículo 1. Dice el texto bíblico: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. No cabe duda, mis hermanos, que estamos delante de palabras muy conocidas, pero también muy mal interpretadas. Y es que cuando leemos esta porción de la Escritura, desconectada del objetivo central y principal del autor bíblico, pudiéramos pensar que lo que aquí se nos está pidiendo es que seamos capaces de discernir e identificar los tiempos para realizar nuestras labores en el momento exacto y apropiado. Pero, ¿es acaso esto lo que los versículos intentan comunicarnos? ¿Es realmente esta la intención del autor bíblico con estos versículos en relación al tiempo? Mis hermanos, en los versículos 1 al 8, lo que nosotros encontramos es uno de los poemas más hermosos que hay en toda la Biblia. Es un poema lleno de contrastes donde el predicador realiza este ejercicio con el propósito de demostrar que cada cosa que suceda está decretada por Dios y que nada en el mundo ocurre por el azar, por la suerte. Para eso él comenzará a enumerar diferentes aspectos, sucesos o emociones que, aunque son nuestras, surgen a raíz de diferentes eventos que Dios obra en nuestras vidas. Es así como veremos contrastes acerca del ciclo de la vida, contrastes acerca de las actividades de preservación de nuestras emociones, de nuestras posesiones y el uso de nuestros bienes y de la comunicación con las demás personas.
El objetivo de todo esto es señalar que Dios ha determinado un tiempo, ha fijado y establecido un tiempo para que todo suceso o actividad bajo el sol ocurra sin que nada ni nadie pueda evitarlo. Esto es la intención real que tiene el predicador, el autor bíblico, Salomón, al comunicarnos estas palabras. Él quiere que nosotros entendamos que Dios ha fijado un tiempo para que todo suceso o actividad bajo el sol ocurra sin que nadie pueda evitarlo. Esto es lo que nos enseña Salomón y utiliza distintos contrastes para demostrarlo. Por lo menos miren el que encontramos en el versículo 2. Quiero que por favor vaya conmigo al verso 2. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Toda la vida humana está comprendida entre el nacimiento y la muerte. Y tanto una cosa como la otra están en las manos de Dios. A nadie se le consulta para saber cuándo deseaba nacer. A nadie se le pregunta para saber cuándo es que él desea morir. Esta no es tu decisión, esta no es mi decisión, esta es una decisión de Dios. Está en manos de Dios. El ciclo de nuestra vida y existencia en esta tierra no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Esta decisión pertenece a Dios. Esto es lo que nos enseña el Salmo capítulo 139, versículo 13. Y quiero que por favor vaya conmigo hasta allá. Salmo 139, versículo 13. Dice así el escritor bíblico, Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero mire lo que también nos enseña Job, capítulo 14, versículo 5. Job, capítulo 14, verso 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Esto refiriéndose al ciclo de la vida, a nuestra existencia. Así que queda comprobado que nuestra vida, nuestra existencia está en manos de Dios. Pero así como la vida y la muerte están bajo el control providencial de Dios, así también lo está nuestro trabajo. Eso es lo segundo que pasa a decir Salomón en este versículo 2. El predicador nos dice que hay tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Es decir, que es Dios quien determina si nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, es fructífera o no. Es Dios. Podemos afanarnos, podemos esforzarnos, pero al final del día la retribución la obtendremos solamente si Dios así lo quiere. Salmo capítulo 65, versículo 9. Salmo 65, verso 9. Miren allí lo que dice. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Prepara el grano de ellos cuando así Dios lo dispone. Es Dios quien lo dispone. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que nuestra vida, nuestra muerte está en manos de Dios. Nuestro trabajo, nuestra labor está en manos de Dios. Y esto es lo que el predicador trata de comunicarnos. Pero fíjense que en el versículo 3, él cambia del ciclo de la vida a las actividades de preservación. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 3 de Eclesiastés. Dice, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Estamos hablando que todo tiene su tiempo.
Y el predicador nos dice ahora que hay un tiempo de matar y tiempo de curar. Un tiempo de matar y un tiempo de curar. Dios ha dado la potestad al Estado a través de sus fuerzas armadas de quitar la vida a una persona cuando la de un ciudadano de bien se encuentra en riesgo. Por ejemplo, cuando los soldados están protegiendo los intereses de una nación, es allí un buen tiempo para matar a su enemigo. Pero además, añade Salomón, que hay un tiempo para curar, un tiempo para curar. Y qué interesante es esta declaración en este momento que vivimos en la actualidad. Mis hermanos, ¿quién es aquel que puede determinar que un individuo sane y otro no? ¿Quién es aquel que lo puede hacer? Imagínese por un momento esta escena. Dos personas están contagiadas de COVID. Ambos son tratados e ingresados a la misma clínica, a la misma unidad de cuidados intensivos. Reciben la misma atención médica y al cabo de unos días, uno de los individuos se cura y el otro muere. Pregunto, ¿quién puede determinar que esto suceda de esta manera? ¿Quién es aquel que puede hacer esto? Sí, hermano, solo Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Miren aquí lo que dice la Biblia. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo hiero y yo sano. ¿Quién? Dios. El Dios de la Biblia, el que estamos predicando. Este es Dios, el que puede hacer que una persona se sane y otra muera. Asimismo, dice Salomón que hay un tiempo para destruir y un tiempo para edificar. Y estos son establecidos por Dios, porque es Dios quien produce el caos, pero al mismo tiempo da al hombre la sabiduría necesaria para restaurar los daños. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, así nos los indica. Vaya conmigo, por favor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Hay una pregunta que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que algo ha acontecido en la historia humana que el Señor no lo haya mandado? No haya sido permitido y establecido por Dios en su plan eterno. Nadie lo puede hacer. Nosotros no podemos decir tal cosa. También habla Salomón sobre nuestras emociones y cómo éstas tampoco escapan del decreto de Dios. Versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de llorar. En la providencia divina hay situaciones y vendrán situaciones que nos causarán gozo y alegría. Pero así como existirán situaciones que nos llenarán de gozo y de alegría, tú tienes que saber que también vendrán situaciones que te llenarán de tristeza y de lamento. Hay cosas por las que vas a tener que atravesar que te harán reír, pero otras te harán llorar. Habrán momentos donde tendrás que lamentarte. Y ambas cosas se encuentran bajo el control soberano de Dios. Es lo que podemos leer en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4, cuando vemos a Pablo naufragando y vemos que su vida estaba en peligro. Y entonces Pablo comienza a pensar que esto que ha transcurrido sobre su vida
ha venido con un propósito, y el propósito de ser afligido es que Él también pueda consolar a otras personas cuando las otras se encuentren en aflicción. Dios es quien nos permite atravesar por estas circunstancias, y todas estas circunstancias, cada una de ellas, tiene un propósito que nosotros desconocemos, pero que no desconoce nuestro Dios. Así que nos invitan cada vez más a confiar en Él. Pero sigue diciendo Salomón en los versículos 5 y 6, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Vendrán tiempos de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar. Tiempos como este, como el actual, en el que no podemos brindar un abrazo, en el que tenemos que saludarnos así o de codo. Vendrán tiempos donde podemos abrazar, pero otros donde debemos abstenernos de abrazar. Existirán tiempos donde podemos buscar cosas, pero existirán otros momentos en el que debemos desistir de la búsqueda. ¿Cuántos le ha pasado que están tratando de encontrar algún objeto extraviado en casa y se están desgastando, se están llenando de mal humor, están peleando con todo el mundo y no encuentran el objeto? Es un buen momento para desistir de la búsqueda, y cuando tú no la estás buscando, misteriosamente aparece. Esto también hace parte del decreto de Dios, también está establecido por Dios, no ha escapado nada del Señor. Y continúa el predicador en los versículos 7 y 8 diciendo, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de romper y tiempo de coser. ¿Qué quiere decir esto? En los días de Salomón, las personas solían rasgar sus vestidos cuando estaban atravesando por un periodo de aflicción, cuando moría alguna persona amada. Así que lo que Salomón nos está diciendo aquí es que vendrán tiempos en el que el duelo es apropiado, en el que la tristeza estará acompañándote. Y ese tiempo es válido. Es un momento que también tenemos que atravesar en nuestra vida. Hay tiempos también de callar y tiempos para hablar. ¿Y cuándo es un tiempo de callar? Cuando estamos enojados. Cada vez que hablamos enojados, nos equivocamos. Así que ese es un tiempo para tú guardar silencio. Hay tiempos en los que tendremos que esperar en silencio la salvación del Señor en medio de nuestra gran aflicción. Eso es lo que hemos estado leyendo aquí. Así que ven, mis hermanos, que esta no es una exhortación para ver cuál es el momento apropiado para hacer nuestras cosas. No es un llamado para que nosotros identifiquemos cuál es el momento indicado para entonces accionar nuestras labores. Lo que Salomón está reconociendo aquí es que las relaciones humanas también forman parte del control soberano de Dios. Todo hace parte de esa voluntad establecida por Dios. Pero esta realidad de la soberanía de Dios y de saber que Él ha decretado un momento apropiado para todo, en lugar de ser un motivo de alegría y felicidad para el hombre bajo el sol, es causa de su mayor frustración. Es causa de frustración. ¿Y por qué? Porque se da cuenta que no puede controlar nada, que no sabe nada de cara al futuro. Se da cuenta de su incapacidad, de que está imposibilitado planear sobre el futuro. Así que esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, y es la frustración del hombre ante el control de Dios. Versículos 9 hasta el versículo 11. Dice el texto bíblico: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto
el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Salomón menciona 3 razones del por qué viene esta frustración en el hombre. Y la primera razón que nos da Salomón es porque el hombre no puede controlar lo que sucederá. No lo puede controlar. La falta de control sobre lo que sucederá hace que muchos se amarguen, se molesten consigo mismo y contra Dios. Y esto lo vemos claramente en la porción que antes hemos leído. Vemos que en el verso 9 se nos da una pregunta y nos dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el hombre en afanarse cuando no sabe lo que será el resultado de su afán? La respuesta a la pregunta es nada. Es decir, ¿de qué sirve que el ser humano haga lo que tiene que hacer sin poder asegurar lo que va a ocurrir? ¿De qué sirve si como resultado de su acción apropiada no va a poder pasar lo que él quiere que pase? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no va a ocurrir tal cual él soñó, sino lo que Dios ha determinado? Esto causa frustración. Por eso el hombre bajo el sol, aquel que no considera a Dios en su vida, su soberanía le es motivo de frustración. Le frustra, le parece injusto, le parece inapropiado, como si él hubiera sido el creador. Tú no eres el creador. No nos creaste, no te creaste tú a ti mismo. Fue Dios quien te formó y diseñó sobre ti un plan. Así que ¿por qué te enojas con el creador? ¿Por qué te enojas con el alfarero? Siendo que tú eres un barro, siendo que te están dando forma, ¿por qué te enojas? ¿Acaso sugieres tú algún consejo a Dios? ¿Eres realmente así de necio como para sugerir a Dios una idea mejor a la que Él tiene? Ni tú ni yo, siendo perfectos, evitaremos que suceda lo ya establecido por Dios. Tal cual como dice Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? ¿Quién? Por más que nos afanemos, no podemos alterar las estaciones. No podemos evitar enfermarnos o apresurar el tiempo. Esto lo único que traerá a tu vida será frustración. Frustración. Pero el segundo motivo, nos dice Salomón, por lo cual el hombre se siente frustrado ante la soberanía de Dios, es porque no puede conocer lo que sucederá. No puede conocer lo que sucederá. Dijimos que en primer lugar no podía controlar, pero ahora tampoco puede conocer lo que ha de suceder. Versículo 11, la parte B. Vamos a leer todo el verso 11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance a entender. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Esto es un hebraísmo que quiere tratar de comunicar de que nosotros, como imagen de Dios, somos seres reflexivos y pensantes. Por lo tanto, pensamos en lo que sucede y pensamos sobre lo que sucede, del por qué y para qué. Pensamos sobre las cosas futuras. El problema es que no podemos saber qué pasará.
con estas cosas que pensamos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se habrán preguntado ¿y por qué o para qué el coronavirus? Esto trae incertidumbre, produce frustración y genera ansiedad. Veamos lo que dice el Salmo capítulo 39, versículo 6. Salmo 39, verso 6. Dice así el autor bíblico. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Trae incertidumbre y frustración no conocer el futuro. Es incierto. Está en manos de Dios. Y lo único que nos queda es confiar en aquel que sí lo conoce, que sí lo sabe y que está seguro en Él y en sus promesas. Pero lo tercero que causa frustración, dice el predicador, es saber que Dios ha hecho todas estas cosas así intencionalmente. Lo ha hecho así intencionalmente. Este es el clímax de la amargura y frustración del hombre contra Dios. Conocer que para Dios todo lo bueno como lo malo que sucede en este mundo es apropiado en su tiempo. Es lo que leemos en el versículo 11. Él ha hecho todo apropiado en su tiempo, todo hermoso, significa apropiado, adecuado. Dios lo ha hecho hermoso todo en su tiempo. Todo, por muy malo que a nosotros nos parezca. Una de las mayores frustraciones del hombre es tratar de comprender cómo Dios, siendo bueno, permite el pecado y la maldad. La respuesta bíblica a esta pregunta es porque para Dios eso es bueno. Ahora bien, no estamos diciendo con esto, y debemos recordar, que Dios no es el autor de la maldad ni se goza en ella. Pero si nosotros creemos en un Dios soberano que lo controla todo, que es santo, omnipotente y bueno, entonces sabremos que todo lo que Él hace que suceda siempre será bueno. Por eso concluimos que para los propósitos soberanos, eternos y misteriosos de Dios, el pecado y la maldad son buenos en su plan eterno. Forman parte de su plan y es realmente misterioso a nosotros. Y cuando tratamos de indagar más de la cuenta sobre esto, más asombrados y abrumados quedamos, perplejos. Pero debemos ser conscientes que Dios no es el autor del pecado, ni se goza en la maldad. La tensión entre el exclusivo control que Dios tiene en la historia humana versus nuestra incapacidad de intervenir en ella hace que muchas personas cuestionen con amargura los propósitos de Dios y entonces atribuyan a Dios despropósitos. Es decir, piensen que lo que está aconteciendo no es lo que ha debido acontecer. Le asignan a Dios despropósitos. Pero lo que este pasaje quiere enseñarnos es que tú te sentirás frustrado si llegas a pensar que la vida depende de ti. Fíjense, mis hermanos, que un virus ha detenido a los hombres más poderosos del mundo. Esto no lo ha podido controlar el ser humano. Un simple virus ha echado por tierra el mejor plan que jamás se haya diseñado. Un simple virus con el cual todavía los científicos se encuentran luchando. Dios está por encima de nosotros. Él gobierna y está en control de nuestros tiempos. Ahora, ante lo dicho, el predicador concluye que dos respuestas debemos dar ante esa soberanía de Dios. Y estas
nos conducen a nuestro tercer y último encabezado. Nuestra reacción ante el gobierno de los tiempos establecidos por Dios. Versículo 12 al verso 15. Leamos. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Cómo debemos reaccionar al saber que el Dios soberano es quien está en control de los tiempos? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer, pastor? ¿Cómo debemos nosotros adorar a Dios sabiendo esta verdad y esta realidad que la Biblia hoy nos comunica? Bien, Salomón nos dice que nosotros, los creyentes, debemos por lo menos tener dos respuestas ante Dios. Y la primera es que nosotros debemos regocijarnos. Debemos regocijarnos de que esto sea así. Lo mejor que podemos hacer ante nuestra incapacidad de alterar lo determinado por Dios es regocijarnos en Él, tal cual como vemos que dice el versículo 12. Miren lo que expresa. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que ¿qué? Que alegrarse. No hay nada mejor que alegrarnos. ¿Ante qué? Ante la soberanía de Dios. Pero ¿en qué debemos regocijarnos? ¿En qué? Hermanos, debemos regocijarnos en tres cosas. Primero, en su soberanía. En su soberanía. Aunque no sepamos lo que sucederá y el por qué, podemos descansar que el tiempo de Dios siempre es el momento adecuado para todo lo que debe suceder en este mundo caído. Debemos descansar en eso. Debemos descansar en que el tiempo de Dios siempre será el momento adecuado para que las cosas sucedan. Tal cual como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. En lugar de tratar de entender por qué Dios hace lo que hace, debemos regocijarnos en saber que es Él quien lo está haciendo. Es Dios quien lo está haciendo. Pero en lo segundo que nosotros debemos regocijarnos es en sus propósitos. En sus propósitos. Y quiero que vaya conmigo nuevamente a Romanos capítulo 8, si no lo alcanzó a buscar. Y que esta vez pueda situarse en el versículo 29. Debemos regocijarnos entonces ¿en qué? En su soberanía, ¿verdad? Todas las cosas que ocurren en el momento adecuado y todas ellas cooperan a nuestro bien, al bien de los que aman a Dios. En segundo lugar, debemos regocijarnos en sus propósitos. El propósito del tiempo de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús. Esto es lo que dice el versículo siguiente de Romanos, el versículo 29. Vamos a leerlo. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuesen ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo cuanto acontece en nuestras vidas nos sirve, mi amado hermano, para modelar y moldear el carácter nuestro al de Cristo. Y en ello debemos regocijarnos. Todas las circunstancias que están sucediendo en nuestras vidas sirven como un martillo en manos de Dios
para destruir nuestras imperfecciones con tal de hacernos semejantes a su Hijo, a Jesucristo nuestro Señor. En eso debemos gozarnos. Y lo tercero, por lo que debemos nosotros regocijarnos, es en el fruto de nuestro trabajo, en el fruto de nuestro trabajo. Versículo 13. Versículo 13 de Eclesiastés. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Es don de Dios que todo hombre coma y beba. Dios nos da el don de disfrutar de lo que con nuestro salario podemos obtener, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestras habilidades y capacidades. No controlamos lo que sucede, pero sí podemos disfrutarlo. Esto es un regalo de Dios. Disfrutar de las cosas que Dios te ha entregado. Es un regalo de Dios y tú lo debes mirar como tal. Aquellas que te emocionan, aquellas que te alegran, que te entusiasman, esas cosas son un regalo de Dios para ti. Disfrutar de tu familia, disfrutar de tus hijos, es un regalo de Dios para ti. Y lejos de que estas cosas se conviertan en tu ídolo, deben convertirse en un instrumento de agradecimiento ante Dios. Tú debes agradecer a Dios de que hoy puedes respirar por sí solo. Debes agradecer a Dios de que hoy te puedes ejercitar. Debes agradecer a Dios de que aún puedes correr. Hay cosas tan ordinarias, mis hermanos, que nosotros hemos dejado de asombrarnos y agradecer a Dios por ellas. Son comunes a nuestro paso, pero nos damos cuenta que son el anhelo de mucha gente que no las puede disfrutar. Así que Dios nos está diciendo que nosotros debemos agradecer, debemos regocijarnos en el fruto de nuestro trabajo, en aquello que podemos hacer, aquello que podemos disfrutar. Así que lo que hacemos y obtenemos es porque Dios nos lo permite y en ello debemos regocijarnos. Pero además de regocijarnos, el predicador nos dice que ante el control soberano de Dios, nosotros en segundo lugar debemos asombrarnos de Él cada día. Debemos asombrarnos de Él cada día. Ya dijimos y dimos los motivos por los cuales debemos regocijarnos, pero ahora el escritor bíblico nos dice que nosotros debemos asombrarnos de Dios cada día. Este es el corazón de todo el texto. Que debemos asombrarnos de nuestro Dios. Versículo 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. La principal razón por la que no podemos controlar lo decretado por Dios es para que con temor nosotros dependamos cada día más de Él. Para que nuestras vidas dependan cada vez más de Dios. Si Dios es todopoderoso y nosotros no, si Él es soberano y nosotros no, si Él es juez y nosotros no, temamos y dependamos de Él cada día más. Pero ¿qué es el temor? ¿De qué temor está hablando aquí Salomón? Él está hablando del asombro, el pavor y la confianza que surge en el corazón del creyente, de conocer la gloria de Dios por medio de Jesucristo. El asombro y temor a Dios es el combustible para la correcta adoración y la vida de piedad. Este es el combustible para adorar como conviene a Dios. De hecho, son las palabras que al final este predicador, Salomón, expresa en su último capítulo, en el último versículo de este libro. Él dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios. Mis hermanos, la vida cristiana
no se trata de descubrir los misterios de Dios, sino de asombrarnos y gozarnos en Él cada día. Por lo tanto, asómbrate de todo lo que Dios hace en su tiempo, que siempre es hermoso y apropiado. Asómbrate de que en Cristo todo lo que sucede en tu vida, sea bueno o malo, ayudará para bien. Asómbrate que las intenciones de Dios para tu vida siempre son buenas, agradables y perfectas, llenas de gracia y amor por ti en su tiempo. Asómbrate viendo a Jesús en la Escritura todos los días de tu vida. Asómbrate al saber que no hay otro tiempo señalado por los hombres mejor que el que Dios estableció para que Cristo viniera y en su plan perfecto muriera por tus pecados, y que de esa forma su ira, la ira del Padre, pudiera quedar consumada en la persona de Cristo. Asómbrate en esta obra de redención que sucedió en el tiempo apropiado. Asómbrate en Cristo, mi amado hermano. Aplicaciones finales. Mi hermano, ¿qué provoca en ti saber que no puedes controlar ni conocer lo que sucederá? ¿Qué provoca esto en ti? ¿Ha sido esta una razón para el descontento de tu alma o para la humillación de la misma al conocer que todo está bajo el control providencial de Dios? ¿Te hace feliz saber que Dios es soberano? Que Él gobierna y tú no. Que tú puedes tirar los dados, pero es Dios quien decide cómo caen. ¿Eso te produce gozo y alegría? ¿O antes bien te llena de amargura? Esto nos debe humillar, mis hermanos, porque muchas veces hemos sido bien necios al construir y elaborar nuestros planes sin incluir a Dios. Hermano, ¿confías tú realmente en el Señor? ¿Confías realmente en Cristo? ¿Confías en Dios? Entonces, deja en sus manos las circunstancias de tu vida, porque Él sabe cuál es el momento apropiado para intervenir en ellas. Deja en sus manos las circunstancias por las que puedas estar atravesando, así sean dolorosas. Él sabe el momento apropiado para intervenir. Y entonces di junto a mí: Señor, en tus manos están mis tiempos. Amigo que me escuchas, como has podido observar, no tenemos la más mínima idea de lo que sucederá mañana. Así que yo te animo a que vengas hoy a Cristo y en arrepentimiento confieses tus pecados y abraces su cruz. Ven al Señor, al Dios soberano que gobierna todo el universo. El Señor nos ayude, mis hermanos.